conectado. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, Erev Tov y Shavua Tov. Una vez que finalizamos la cuarta de las Megilot, ya hemos recorrido el intenso tiempo de Esther, de Megilat Ruth, de Megilat Shira Shirin y en su tiempo de Megilat Eijá. Llegamos a la última de las Megilot que nos ayuda primero a cerrar un circuito, ninguna duda, y un circuito que tiene que ver fundamentalmente con el estudio de esta última sección que habla los Ketuvim, quiere decir nuestro tan profuso, tan esclarecedor Tanaj, empezando por la Sagrada Torá, siguiendo por los profetas y arribando a esta tercera etapa, la final del Tanaj, que son los Ketuvim, como recuerdan, que son aquellos libros, obviamente, que se llaman agiógrafos o escritos últimos. Hoy nos toca abrazarnos con Coelet. Yo diría que es un libro complejo, es un libro difícil, es un libro que nos va a poner a cada uno en nuestro lugar con nuestras eh, fortalezas y con nuestras debilidades. Nos va a poner al encuentro de lo que es esa reflexión sobre la vida, todo lo que nosotros vemos que transcurre y recorre en nuestros días, y de una u otra manera nos sentimos obviamente emparentados con muchos de sus pensamientos. Lo que quisiera compartir con ustedes es una pequeña introducción. Si bien el Coelet lo tendremos que recorrer en muchos tiempos, eh, según nuestros sabios, Coelet es una suerte de sobrenombre que tuvo el rey Shelomó. Y la fuente talmúdica, y la más antigua, por supuesto, dice que Coelet se lo llamaba Shelomó porque allá Makhil Kehilot. La palabra Coelet en sí, que se traduce en la traducción latina, ¿cómo se lo traduce? Eclesiastés. Saben que la palabra eclesiastés viene de la palabra eclesia. Eclesia viene a decir el concepto de iglesia, congregación. Así lo tradujeron desde la perspectiva latina. ¿Y por qué se lo llamaba así? ¿Por qué la traducción latina tomó el concepto de congregación o eclesia? Porque dicen los Jajamim en la Gemara que allá Makhil Kehilot, que este rey tuvo la fortaleza de poder congregar multitudes en su derredor. Y todos sabemos bien acerca de la historia del rey Salomón, que fue un hombre muy singular, que vivió pocos años, en realidad no alcanzó los años de su padre, David. Sabemos que era el hijo de David y que fue quien reinó y gobernó a Israel y a Judá, y fue nada más y nada menos que el primer constructor del Bet HaMikdash, del primer Bet HaMikdash. Tenía esa fuerza, esa fortaleza de congregar a las gentes, porque como relata el mismo texto bíblico en el libro de Reyes, Shelomo Amelech era un hombre que tenía una sabiduría muy particular, y es más, se lo consideraba como uno de los personajes más sabios de esa antigüedad, y que en última instancia todos acudían eventualmente a aprender de su palabra, a aprender de todo lo que representaba esa sabiduría. Pero no solamente esto fue Shelomo. Shelomo fue un poeta, fue un hombre que supo escribir a cada aspecto de la vida. Si bien a la brisa que recorre el campo de verano, al murmullo de las hojas en sí, al canto, de los pájaros, al fluir de los ríos, sobre el musgo de la pared, ese que vemos hoy en día en el Kotel Ma'araví, por ejemplo. Todo eso forma parte de la sabiduría de Coel. Por lo tanto, no estamos aquí ante una creación simple, sino que es una creación verdaderamente compleja. Y cuando hablo de complejidad, no hablo solamente
de conceptos difíciles, duros o incomprensibles, sino que hay un lenguaje muy categórico. Es el lenguaje del hombre sabio, del hombre más que inteligente, un hombre que en última instancia cosechó a lo largo de la vida mucho de todo lo que sembró, pero que en última instancia no todos los tiempos son felices. La tradición rabínica en el Tanaj le atribuyen a Shlomo Amelech 3 libros. Uno, el que vamos a empezar a estudiar, se llama Kohelet, Eclesiastés, y otro se llama el Shir Hashirim, que lo hemos estudiado, el Cantar de los Cantares, nada más bello y más sublime de ese cantar que terminamos hace 2 semanas, ya gracias a Dios, y en medio de ellos está el Mishlei, el libro de Mishlei, que viene del nombre de Proverbios, como ustedes lo ven traducido. Todos conocemos por lo menos un capítulo completo del Mishlei, porque el Eshet Hail Minta, esa mujer de valor que no es fácilmente hallable y que felizmente aquí, en el escenario de todas las personas que están estudiando en el Bet Midrash o aquí en el Bet Midrash virtual, sabemos valorar eso de Eshet Haim, una mujer de valor, y ese es el último capítulo del libro de Mishle, que se lo llama Proverbios y que marca el vínculo entre un papá y su hijo. Ese vínculo que hace crecer, que descubre tesoros inacabables en cuanto a una relación que no se acaba jamás y que es la relación que solemos atesorar los hijos para con los padres y, por cierto, los padres para con los hijos. Los Jajamim en la Gemara suelen decirnos que estos libros que escribió Shlomo Amelech los escribió en 3 épocas diferentes de su vida. El primero de ellos, el Shir Hashirim, es un canto de enamorados. Lo escribió en su juventud, cuando toda esa pasión, cuando todo ese amor, cuando toda esa felicidad por el encuentro del amado y de la amada forman parte de la vivencia esencial, no solamente de los tiempos jóvenes, pero sí que irrumpen en la vida de la juventud. Y por lo tanto el Shir Hashirim, el cantar de los cantares, lo atribuyen a esa etapa del rey Shlomo. En segundo lugar, hablan del Mishle, hablan ya de ese hombre enamorado que ahora pasa a encontrarse con la vida y la transmisión que esa vida genera, porque al final de cuentas nacimos en este mundo para dejar un mensaje, y ese mensaje no solamente para dejarlo solamente en forma abierta, sino por sobre todas las cosas depositarlo, delegarlo en aquellos que nos van a suceder, en aquellos que se nos parecen a nosotros, como decía Serrat, estos locos bajitos que son nuestros hijos y en el futuro nuestros nietos. En última instancia representan esa continuidad, y el Mishle es ese encuentro. Shema Beni Musar Abija, escuche, hijo mío, la moral de tu padre. Ve al Titosh Torat Imeja y no abandones la Torah de tu mamá. Esa es la estructura que rodea el libro de Mishle. Ese fervor por transmitir a ese hijo principios vitales, no solamente de sabiduría, sino principios vitales del vivir cotidiano, de los caminos cotidianos. Y por cierto, los rabinos, si ya nos hablaron de la temprana juventud y de la mediana adultez, que es cuando estamos allí dando consejos que son importantes, por cierto, y que son no importantes, sino fundamentalmente necesarios, porque todos crecimos al amparo de esa realidad, de esos consejos, independientemente que los caminos que tomamos son caminos particulares, peculiares. En última instancia llega Coelet y ya los Jajamim, los sabios, dicen que Coelet lo escribió en la vejez. En el tiempo de la decrepitud se puede decir que no es cuando uno eventualmente ya está más allá del bien y del mal. No, son tiempos en los cuales a veces la persona se torna un poco enojosa, furibunda, se torna diferente a lo que la persona ha transitado a lo largo de la vida, cuando ya nada
le cae bien, cuando ya nada es suficiente, cuando la vida no alcanza, como dice la canción, la vida que no me alcanza. Y este es el Coelet. El Coelet es este escenario tan complejo, tan difícil, tan íntegro, que, bueno, nos pone a nosotros fundamentalmente en una realidad en la cual pudimos vivenciar el Shir Hashirim como última entrega y el Coelet como este tiempo de finalizar los que tuvimos. Las Megilot, que son Hamesh Megilot, las 5 Megilot, están ordenadas en nuestro Tanaj no por autor, sino por su tiempo de lectura, de recuerdo. Y por lo tanto, la primera que figura en los Ketuvim de las Hamesh Megilot, de estas Megilot, que tienen que ver no solamente con su formato, que es un rollo enrollado, perdón la redundancia, eso se llama liglol. Liglol es enrollar, como el Sefer Torah, con tanto el Ashkenazí, que se lo enrolla en forma cuando está acostado, o el Sefaradí cuando está parado y se lo enrolla también, porque todo el texto es como una megilá, nada más que es una megilá grande. ¿Y qué significa megilá? Rollo o pergamino. Pero ¿saben qué? Cada megilá nos ayuda a otra tarea fundamental, que no está simple y que no es simple, que es legalot. Legalot significa descubrir. Esa es la tarea que nos cabe a nosotros, los seres humanos, poder descubrir hasta fascinarnos, poder descubrir hasta emocionarnos, poder descubrir que de la letra hay algo detrás de la letra, que de aquella letra y aquella palabra escrita podemos leer algo más y encontrar entonces un segundo significado y un tercer significado. Como cada ser humano atesora dentro de sí secretos múltiples y la tarea a veces es lograr conocerlo al otro no desde la superficialidad del texto de la persona, lo que esa persona es o muestra, sino lo que verdaderamente transcurre por sus adentros. Así pasa con las Megilot. Y por eso estas Megilot, la Megilá, Megalá. La Megilá, aquello que parece estar enrollado, cerrado y casi incógnito, críptico, de repente la abrimos, la desplegamos y de esa manera descubre, nos afirma cosas que en algún momento no nos hubiéramos imaginado que cabían en seres humanos como nosotros. Y por eso la tarea cuando estudiamos Tanaj, queridos y queridas, es, bueno, ejercitar ese redescubrimiento. Cuando uno lee el texto, debe comprender el contexto y debe saber que uno mismo, cada uno de nosotros, es un texto. Y entonces sabemos que ese texto hay que abrirlo, hay que desplegarlo, hay que descubrirlo. La vida a veces nos presenta momentos de oscuridad y de ostracismo, cuando todo parece plegado y que no sabemos bien qué se esconde dentro de ello. Y de repente la luz se hace y se despliega la cosa y empezamos a vivir esa realidad. Decía, las Megilot, 5 en total, se leen de acuerdo a la época del año que son leídas. Y por eso les recuerdo hoy, en nuestro capítulo introductorio a Coelet, que la primera Megilá que aparece en el Tanaj, ustedes lo van a ver en el último, la última parte, el último sitio llamado Escritos Últimos o Geógrafos o Ketubim. La última parte, las Megilot son 5. La primera es Shir Hashirim. ¿Por qué es Shir Hashirim? Porque se la lee nada más y nada menos que en Hagapes. Ese despertar, ese florecer, ese amor de juventud. Es aquel que se viene a anunciar en los tiempos donde la libertad, la redención, el amor del encuentro del amado y de la amada, que es Haga Pesach, toda la primavera, toda la fuerza del renacer está allí, eventualmente en este Shir Hashirim. Y por eso se lo lee en Haga Pesach.
La segunda de las Megilot tendrá que ver con la fiesta inmediatamente ligada a Pesaj, nada más que 50 días después. Y ya todo el mundo estará diciendo para adentro, sí, la fiesta es Shavuot. Y la Megilá se llama Megilat Ruth. La Megilá de Ruth, que es el paradigma de lo que representa el amor de una mujer, no solamente por su suegra, sino por sus principios que regían la vida de su suegra, por los valores que pudo y supo aprender cuando estuvo el tiempo casada con su marido fallecido, y que en última instancia toda esa devoción de Ruth, que es Milashon Re'ut, dicen los Jajamim, de un lenguaje que viene de la amistad, el compañerismo, es lo que descubre Ruth como valor agregado a lo que representa el amor, no solamente al hombre, a la persona, sino el amor a la tierra, el amor a los seres humanos y el amor, por supuesto, a Dios. Esa es la tercera de las Megilot. La segunda, perdón. La tercera de las Megilot es Megilat Eicha. Allí es cuando nos hundimos, si me permiten la expresión, en el dolor, en la angustia. Megilat Eicha es la que leemos en una noche muy compleja, muy difícil, y la volvemos a repetir durante la mañana, también compleja, difícil y prácticamente insoportable desde el punto de vista de los contenidos. Y se llama Megilat Eicha porque se la lee en la noche y en el día de Tisha B'Av. Y ya estamos a un mes prácticamente de ese tiempo, un poquitito más, pero simplemente estaremos llegando a el 9 de Av y nuevamente los 5 capítulos de Megilat Eicha golpean como un puño cerrado, con esos 5 dedos que se cierran como un puño, hablando de dolor y de esa manifestación de impotencia que representa saber o no saber, mejor dicho, cómo confrontar con la pérdida. Y en última instancia, eso es Megilat Eicha, que viene marcándonos varios de esos capítulos, 4 de los 5, un orden alfabético de Aleph Bet, como para que podamos entender y magnificar y por otro lado definir, si se la puede definir, lo que es la angustia, la tristeza, la pérdida. Y así llegamos entonces a la cuarta Megilá, que se llama, obviamente, ¿cómo se llama? Coelet. Llegamos a Coelet en el orden de su lectura, no en el orden que aparece en el Tanaj. Ustedes me dirán, no, que se equivocó. Coelet aparece última. Sí, aparece última en la mención, pero aparece cuarta en la relación con los tiempos. Coelet aparece en cuarto lugar porque Coelet, ¿saben cuándo es leída? Coelet es leída en la fiesta de Sukkot. Haga Sukkot. Y ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver todo este antesala de Coelet con Sukkot? ¿Qué representa el tema de Sukkot, que es Zman Simchatenu, el tiempo de nuestra alegría, con Coelet, que va a empezar diciéndonos, Habel Habalim, Amar Coelet, Habel Habalim, Habel. Vanidad de vanidades, dijo Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo se conjuga la alegría con la vanidad? La vanidad significa la efemeridad, lo que no dura nada, lamentablemente, y esa va a ser la queja original del poeta. Sin embargo, quería decirles, mis queridos y queridas, que la celebración de Sukkot tiene una particularidad. Por cierto, los Jajamim la llamaron a Sukkot Zeman Simchat, el tiempo de nuestra alegría. Coelet va a ser uno de los referentes que se dedica a hablar mucho de la alegría, aunque en forma crítica, y deberíamos entenderlo por qué. Pero sin embargo, así como Sukkot es la fiesta de nuestra alegría, nuestros jajamim entienden, definen y también nos ayudan a pensar que la Sagrada Torá habla 3 veces de la alegría en Sukkot. Besamachta bejageja, te alegrarás en tu fiesta, pero la última mención dice, Behaita ach sameach, y serás, sin embargo, feliz, y tendrás, sin embargo, alegría. Ese sin embargo
parecería ser, perdón, está restando algo de la alegría, de la felicidad. Hay una sensación que Sukkot nos brinda a nosotros y que es la fiesta donde concluye el año agrícola. Y la conclusión de ese año agrícola es como la conclusión de un año nuestro común. Pasa que cuando llega siempre un fin de año, para nosotros Rosh Hashanah, unido a Yom Kippurim, no solamente el 31 de diciembre, que queda un poquito más allá de esta realidad, llega el momento de evaluación, ¿verdad? El Heshbon Nefesh, ese balance que tratamos de hacer de nuestros días, de nuestra vida, de nuestros logros, si estamos conformes o no. Y por cierto que uno puede medir todos los aciertos, uno puede medir todo lo afortunado que fue y todas las ganancias, comillas, que tuvo. Pero también en la cuenta no solamente hay un haber, quiere decir, no solamente está todo lo que he logrado, sino también que hay un débito. Y ese débito obviamente nos muestra que la realidad no es siempre la que nosotros soñamos o la que nosotros decidimos amar con todo nuestro ser. Coelet se lee en Sukkot, justamente en esta fiesta donde se la llama Asif, la recolección, donde no podría caber tristeza. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos dice, y te alegrarás en tu fiesta y estarás, sin embargo, alegre. Como que parecería ser que el Todopoderoso está visualizando a través de su mirada tan particular qué es lo que pasa dentro nuestro. Y aquellas sensaciones que pasan en el tiempo de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim, donde esa evaluación no nos surge eventualmente desde el verdadero sentido de sentirnos a pleno. Y entonces siempre estamos con algún disgusto, con algún sabor amargo. Ahí llega Coelet, entonces, para estar leído en el tiempo de Sukkot, para ver cómo esas sensaciones forman parte de lo cotidiano, forman parte de nuestro día, forman parte de nuestra mañana, de nuestra tarde o de nuestra noche, no me cabe ninguna duda. Pero que sin embargo, obviamente, debe haber un mensaje que supere toda esa situación de angustia. La última Megilá, Tishrei, es el tiempo de Sukkot. Recordamos Nisan, Shirashirim, Tivan, Shavuot, Ruth, Av, Megilat Eicha, Tishrei, Megilat Kohelet, y por cierto, cuando llegue Adar, vamos a leer Megilat Esther, donde, bueno, uno ya sabe, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha, y esta Megilá obviamente nos hace ver los opuestos, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, la angustia y la alegría y la salvación, el estar a punto, Dios nos permita, de ser borrados de este mapa, a poder afirmar nuestra tradición de vida y afirmarnos, obviamente, al Dios viviente. De esta manera, hacemos este pasaje, ante todo, eh, sobre lo que es este libro de Coelet, y lo que vamos a tratar de ver a lo largo de nuestros encuentros, no solamente hoy, es un tema muy, muy criticado, muy hablado por nuestros sabios. Solamente lo voy a dejar eh, con respecto a todo lo que se llaman las setirot, quiere decir las contradicciones. Es un libro muy contradictorio, hasta el punto tan contradictorio que Bikshu Jajamim Lignos Megilat Kohelet. Así va a decir la Gemara, y esto lo vamos a estudiar. Hicieron los Jajamim Lignos. Lignos, ¿saben lo que es? Genizá significa que cuando hay un texto sagrado que no se lo puede utilizar, porque es un texto que aparentemente contradice las palabras celestiales, eventualmente contradice al mismísimo Creador, los Jajamim decidían en ese caso no utilizarlo, quitarlo del camino. Y entonces la misma significancia tuvo el libro de Shir Hashirim. Lo mismo pasó con el Cantar de los Cantares.
no vayan a pensar que no ofrecía problemas, porque quien lee el Cantar de los Cantares desde la perspectiva literal, encontrará entonces un libro donde la sexualidad, en principio, parecería ser el escenario predominante de este mensaje entre el amado, el Dod, y la Reayá, la amada. Y no es así, por supuesto, pero bueno, hay que saber leerlo. Por eso los Jajamim entendieron que había que buscar algún sentido, metasentido, a todo lo que estaba escrito en el Shir Shirim, hasta que llegó Rabbi Akiva y dijo, Im kol Shirim Kodesh, si todos los poemas y todos los cantos que hay en el Tanakh son sagrados, Shir Shirim es Kodesh Kodeshim. El Shir Shirim es el santuario, la Santa Santorum, lo más sagrado que hay. Lo mismo pasó con Coelho. Esto lo van a descubrir ustedes a lo largo de este tiempo. Porque en última instancia, Coelho tiene muchas contradicciones y la intención de los sabios fue decir, bueno, ¿cómo esa contradicción no es tal? Y ese aprendizaje, obviamente, es un aprendizaje que nos llevará a lo largo de los 8 capítulos, no son muchos, pero es muy intenso el poder estudiar a Coelet y por lo tanto esos 8 capítulos nos van a demostrar a nosotros cuánta riqueza hay en este hombre llamado el rey Shlomo. Aquí tenemos entonces en el Tanaj el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés, y si son tan amables, si me acompañan en esto, vamos a ver entonces que el libro de Coelet principia diciendo palabras de Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Ustedes pueden darse cuenta entonces que lo que no dice que es Shelomo, pero claro, ¿quién es Coelet? Coelet es el hijo de David y a su vez Coelet es rey en Jerusalén. No nos cabe ninguna duda que este hombre que está aquí exponiendo su pensamiento, su dolor, sus complejidades, eventualmente es Shelomo Amelech. Y vemos entonces aquí una primera aproximación de los comentarios que quisiéramos traer y nos dicen, la investigación para que sea completa debe abarcar 3 aspectos, a saber, la creatividad intelectual, la herencia recibida y la experiencia personal. Vean ustedes, ¿cierto? O sea, cuando nosotros, los seres humanos, hemos sido creados, como ustedes saben bien, a imagen y semejanza del Creador. Eso nos ha dado la inteligencia. Todos los días le pedimos a Dios en la 4ª bendición de la Navidad, agrácianos a partir de tu presencia en nosotros, de Jochma, de sabiduría, Binah, la capacidad de comprender y deducir de ese aprendizaje y dar el conocimiento. Por eso, toda la tarea nuestra está en que, en esta tarea de investigar. ¿Qué es el investigar? Es llegar al fondo de algo. Es la pasión que tiene el ser humano por saber. Ahora, la investigación, nos dice Rabbi Yitzhak Rama, un autor del siglo XVI, para que lo conozcan, decía que la investigación, esta actividad intelectual, para que sea completa, tiene que tener por lo menos 3 aristas. Un triángulo, que es por un lado la creatividad intelectual, y eso es, somos nosotros cuando dejamos riendas libres a todo lo que es nuestro camino interpretativo, cómo entendemos la cosa, cómo la podemos ver. Por otro lado, la herencia recibida, y esto es, ante todo y por sobre todo, lo que la persona no solamente nace y nace sabiendo, sino que nace heredando esa sabiduría. Recibe algo, tiene una impronta de su familia, de sus padres, de su sociedad, de sus amigos, de todo su proyecto de vida. Y por último, la experiencia personal. Nadie va a poder negar que en última instancia en Jajam, como dijeron los Jajamim, los sabios, que van al ensayón. ¿Quién es la persona más sabia? Aquella persona que ha tenido la experiencia personal. Dice Rabbi Yitzhak Rama, estos 3 aspectos están insinuados en este primer versículo. Palabras de Coelet, hijo de David,
rey en Jerusalén. Vamos a ver los tres aspectos que están mencionados aquí, ya que el autor lleva el nombre de Kohelet, el que congrega, ¿se acuerdan? Kohelet de Kahal, o sea que las palabras fueron dichas ante una congregación de sabios y con el beneplácito de ellos. Además, siendo hijo de David, era poseedor de fundamentos y raíces. Esa es la parte de la herencia, ¿no es cierto?, que recibió del rey ungido por el Dios de Israel, el que había sido inspirado por él y su palabra portaba en su lengua. Por último, ¿qué dijo? Rey en Jerusalén. El autor demuestra que llega a sus conclusiones no por alguna imaginación especulativa, sino por su experiencia como rey en la ciudad de Jerusalén. Esa es la riqueza interpretativa de un sabio medieval llamado Rabbi Yitzhak Harama. Se lo presentamos a todos, para que vean ustedes cómo se lee el texto y cómo se lo interpreta. Por lo tanto, palabras de Kohelet, quien es el que sabe reunir a la gente, el que sabe hablar delante de ellos, el que sabe exponer ese pensamiento, esa creatividad intelectual. Puede ser ante el pueblo o ante los sabios. Segundo, es que eso le deviene no solamente de lo que él ha estudiado, no hay aquí el Harvard presente, sino que hay otro que es el hardware, que es el disco duro y que es la herencia recibida. Ese es su padre, que es David. Y por otro lado, aparece entonces el tercer camino, como dice Rabbi Yitzhak, la experiencia personal. Esta persona no es un improvisado, no está hablando simplemente por aquella casualidad que le toca hablar y abrir su boca, sino que tiene, por supuesto, un contenido. Y a partir de esta introducción, que nos parece muy interesante, veamos entonces cómo debuta este libro de Kohelet hablando. Y nos dice la palabra Hebel. Hebel, como ustedes conocen, fue el nombre de un ser humano. Recuerdan, vean, era quién, el hermano de Caín. El primer hombre que nació del hombre y la mujer, de Adán y Jabá, fue Caín. Y el segundo hermano de él fue Hebel. ¿Y por qué se llamó Hebel? Hebel viene de decir aliento. ¿Qué quiere decir el aliento? El aliento es cuando nosotros arrojamos nuestro aliento ante un espejo, la sensación que es lo vano, porque así como de repente cubre el espejo y lo cubre de algo que no nos permite ver, de repente en pocos segundos ese aliento se desvanece. Ese es el concepto de Hebel. Ese es el nombre de Hebel. Y todos me imagino que estarán pensando en lo abrupto que fue su muerte y cómo su hermano lo arrancó de la vida y por eso Hebel no pudo vivir y por eso lo que vivió fue un tiempo muy, muy lamentable desde esa perspectiva. Entonces, nos dice aquí, Habel Habalim, Amar Kohelet, Habel Habalim, Akol Hebel. Y es una sensación, perdón, una sensación que nos trae aquí el rey, donde dice Hebel, lo tradujeron aquí como lo tradujo mi maestro, el Rabbi Deri, absurdo de absurdidades. Habel Habalim, vanidad de vanidades. Amar Kohelet, dijo Kohelet, Habel Habalim, Akol Habel. Absurdo de absurdidades, vanidad de vanidades, todo es vano, todo es absurdo. La traducción del absurdo es una traducción muy profunda que le impuso mi querido maestro Alaba Shalom, el Ramo de Hayederi, que en paz descanse. Y vamos a ver entonces cómo se puede traducir aquí. Este versículo es en realidad la tesis dominante en todo el libro. Esto es para que sepan de qué habla el libro. Habla de la vanidad de lo que es la vida. Diría de lo fugaz. Y en algunos casos, y para algunas personas, estaría planteando de lo absurdo. La tesis dominante en todo el libro, desde su comienzo hasta el final, es este versículo. Si vamos a ver en Coelet 12:8, donde este versículo se repite como conclusión de todo el libro. Yo dije, ¿cuánto? Dije 8, no, son 12.
supuesto. 12 capítulos. Es como que hay un capítulo por cada mes del año, ¿no? Como para poder encontrarnos en un pequeño refugio cuando estamos exaltados y cuando estamos un poquitito venidos abajo. Entonces dice, desde su comienzo hasta el final. Si vemos el capítulo de Coelet 12, versículo 8, donde este versículo se repite como conclusión de todo el libro. Quiere decir que cuando nosotros llegamos al final del libro de Coelet, dice, Abel Jabalim, Amar Coelet, Akol Habel, ¿no es cierto? Y entonces, esto es como vuelve a repetirnos todo este gran esquema de su pensamiento. En cuanto al significado del término Hebel, hemos optado una traducción posible. Etimológicamente el término Hebel significa hálito, como les dije, vapor o soplo. Conceptualmente se lo ha traducido frecuentemente como vanidad, queriendo significar contextualmente casi la nada. Casi la nada. Así como les decía, soplemos sobre un espejo, lo que queda de nuestro aliento se desvanece en segundos, un poquitito más. Escribía Abraham Ibn Ezra, citando el Salmo 62:10, dice que si las personas fueran colocadas en un platillo de la balanza y Hebel en el otro, las personas pesarían menos. ¿A quién se refiere Rabbi Ibn Ezra? Se refiere al Hebel bíblico, ¿no es cierto? Aquel hombre que lamentablemente no supo, no pudo vivir lo necesario, pero que su vida fue significativa y fue tan significativa que eventualmente su peso, su existencia es muy grande. Por lo tanto, no es lo cuantitativo para Rabbi Ibn Ezra lo que está demostrándonos quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, sino verdaderamente el lugar que alcanzamos en la vida, independientemente de los días que ello ocurra. La pregunta es, en el versículo 3, Ma itron, ¿qué excelencia? Excelencia es qué es lo que excede, como que es lo que tiene de más. Hay para el hombre con todo su agobio, con el que se haya de forzar bajo el sol. Ustedes comprenden lo que el Coelet está planteando aquí, empezando con la vanidad de vanidades. Ahora viene a plantearnos, obviamente, el concepto de qué excelencia. Hay algo que supera, hay algo que está de más, hay un superávit para nosotros los seres humanos con todo su agobio. Y está hablando Bejol, ámalo. Ámalo significa su agobio. Agobio, ¿qué significa? El trabajo duro. Aquellos trabajos, obviamente, que representan la tarea cotidiana. Pero la tarea cotidiana es una tarea necesaria porque el hombre debe trabajar, obviamente. Pero ¿qué representa el concepto de amal con ese agobio con el que se haya de esforzar bajo el sol? La misma palabra amal y amol está hablando de la tarea de cada uno de nosotros, el trabajo. No es que el trabajo agobia, sino que eventualmente a veces la persona acompaña sus días de trabajo, sus horas de trabajo, con una sensación de inconsistencia, como que nada le alcanza. Esa sensación de falta permanente. Y entonces, amal significa ese esfuerzo en demasía que genera nuestras acciones. Y aquí aparece entonces un primer concepto, Tajat Hashemesh, debajo del sol. ¿Y a qué se refiere debajo del sol? Debajo del sol está hablando de nuestro mundo, el tiempo, el lugar donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. Y por cierto que Coelet viene con un mensaje un tanto duro, porque al final de cuentas parecería ser que no hay otra realidad que no fuera esta sensación de esfuerzo, de agobio, de un sentir realmente que la persona se siente como que desandando un camino. Y por eso dice, Ma Itron la Adam. ¿Qué excelencia hay para el Adam, para el ser humano? No está hablando de los seres humanos en general,
como seres humanos que tienen un superávit sobre los animales. No, no, no. Aquí estamos hablando de quién. Estamos hablando de los seres humanos comunes, de nosotros, los seres humanos simples, que se encuentran ante un camino eventualmente que a veces nos cuesta transitar. Veamos entonces qué nos dice aquí el comentario. De acuerdo con la mayoría de los comentaristas, este versículo nos está llamando a la reflexión, al recordarnos que si el hombre dedica todos sus esfuerzos a su creatividad material solamente, al final de cuentas no podrá hallar una excedencia, o sea, un rédito que le proporcione satisfacción esencial. El final de las personas es inexorable y aparte de todo, lo va a decir más adelante, idéntico para todas. Por supuesto, este versículo hace referencia al mundo físico, por eso dice Tajatashame, debajo del sol, como les decía, lo que quiere decir en el tiempo del hombre y en su vida física. Los próximos pesukim y capítulos estarán dedicados a demostrar la certeza de esta tesis. Todo lo tiene pensado el Coelet y ya nos ha advertido desde entrada a dónde conduce su pensamiento. Pero no es para que nosotros nos bajoneemos, perdonando la palabra, sino para poder entender de cómo yo puedo bajar para poder volver a subir. A veces estamos en un punto de inflexión de lo más bajo. Eso se llama vida amicta, un pozo profundo. Y de repente sentimos un día y llegamos a Igra Rama, a una cima de las más elevadas. Eso se llama tocar el cielo con las manos a veces. Va a demostrar la certeza de esta tesis. Por supuesto que el ser humano tiene opciones para dar significado a su vida, pero de ellas se hablará más adelante, ya que nuestro propósito es descifrar las ideas de este libro a medida que van apareciendo. Y esto es el desafío. No tratemos de ver con antelación lo que nosotros imaginamos que va a decir o va a ser, sino que aquí lo que tenemos que ver es descifrar esas ideas. ¿Saben cómo? La Megilá, que decíamos que era la Megilá Megalá. Cuando voy desplegando la Megilá, el rollo, el pergamino, ahí voy descubriendo cada cosa que puede realmente hacerme sentir diferente. No tendría sentido aquietar la conciencia humana cuando en realidad el autor está tratando de despertarla. Así dice nuestro sabio maestro, el Rabbi Deri, yo tuve, perdón, la introducción personal, yo tuve la suerte de estudiar con él casi 20 años y esta traducción que hizo el Rabbi Deri Zatzal la prologué yo en su momento. Bueno, hace muchos años atrás, diría décadas, cuando uno era mucho más joven, pero tuve la suerte de poder estudiar todo este libro junto con él, junto con todo el Tanaj, junto con toda la Torah y toda la Gemara, toda la Mishnah. Pero en este libro teníamos un encuentro muy particular, una reflexión muy particular. Y esto me acuerdo perfectamente esa tarde que lo dijo, no hay sentido de aquietar la conciencia humana cuando en realidad el autor está tratando de despertar. Este es el escenario. Este es el escenario, despertar la conciencia humana. Y entonces, por eso este libro se lo lee en Sukkot. ¿Qué otra fiesta puede sino despertar la conciencia humana? Una fiesta en la cual nos quedamos un poquitito al desamparo, ¿no? Salimos de todo ese mundo material. Estamos debajo de la suká, a la intemperie, podríamos decir. Nos sentimos que somos protagonistas de un tiempo en el cual debemos encontrar la quinta esencia, se puede decir así, de lo que es la vida. Bienvenidos a este libro. Es un libro apasionante. Por cierto, es un libro para pensar, es un libro para atender, es un libro para llevarnos por él hacia los territorios más maravillosos del pensamiento. Así que les agradezco vuestra presencia, ante todo, su tiempo, por sobre todo, y desearles que tengamos un estudio provechoso de esta Megilá que cierra
las Megilot del sector de los que tuvimos. Shabu Tov, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Muy bienvenidos. Gracias, Jacobo. Que tengamos Bisorotobot ante todo y por sobre todo. Gracias, Edward. Bienvenido. Bienvenida, señora Lea. Bienvenida, Jacqueline. Bienvenida, Mijal, también. El señor Israel. Muchas gracias, Mijal. Bienvenida. Gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias.